Queridos hermanos, hemos escuchado la palabra de Dios hoy y la primera lectura nos invita a hacer memoria aquel momento en donde Josué, que guiaba al pueblo de Dios, se pone enfrente y les exige que elijan. Josué, que es sucesor de Moisés, está en la región de Siquem y confronta al pueblo de Israel, como hemos escuchado en la primera lectura, entre servir al Dios verdadero o a los ídolos de los otros pueblos de alrededores. El Señor pide fidelidad al pueblo que Él ha elegido. Y allí el pueblo de Israel hace una profesión de fe cuando afirma: nosotros serviremos al Señor, ya que Él es nuestro Dios. Y el compromiso es obedecer y servir solo a Dios. Una primera consideración es que los seres humanos, nosotros, los que creemos en el Dios verdadero, no nos olvidemos que todos somos pasajeros y solo Dios es eterno. Por eso es que preguntemos a la vida: ¿qué herencia estamos dejando a los hijos y a las futuras generaciones? Hoy como ayer debemos preguntarnos: ¿cuáles son esos dioses falsos o ídolos que se hacen presente en nuestra vida y que nos invitan a seguirle y a dejar o a desinteresarnos de Dios? No es difícil, sabemos muy bien responder a la pregunta. Los dioses falsos de nuestros tiempos son la vanidad, el egoísmo, el orgullo, el deseo de poder, la mentira, el desprecio al que no piensa como yo, o la prepotencia, etc. Entendamos que todos esos dioses falsos o ídolos conducirán siempre no al crecimiento de la persona, sino a la deshumanización de la persona. Ojalá en nuestra vida escucháramos siempre la palabra de Dios y esa palabra nos condujera a meditarla y reflexionarla para responder como hizo el pueblo de Israel. Lejos de nosotros abandonar al Señor para servir a otros dioses. No olvidemos, la gran mayoría del pueblo boliviano se profesa católico. Y es bueno recordar que hagamos honor a ese nombre. El Evangelio de hoy nos narra que debido a la predicación de Jesús, muchos de sus discípulos se alejaron de él y dejaron de acompañarlos, nos dice la palabra de Dios hoy. Y es que, queridos hermanos, debemos también recordar que Dios no puede ser hecho a la medida o al capricho del ser humano. El Dios que el ser humano se construye a su medida será cualquier cosa menos el Dios verdadero. Es verdad, el Dios en quien creemos exige o es exigente y exige una actitud clara según la enseñanza del Evangelio. Los Evangelios, por eso, nos enseñan cómo debe ser fortalecida la actitud del creyente. Mirando la historia, en la historia del universo, la Iglesia Católica ha tratado de responder a las inspiraciones y a la docilidad de la acción del Espíritu Santo. En el transcurso de su historia, a pesar de sus miserias, sus desaciertos y sus equivocaciones, ella ha buscado actuar no por intereses meramente humanos, sino de acuerdo a la palabra de Dios manifestada y proclamada en los Evangelios.
Por eso, cuando se ha querido anular a esta iglesia de Jesucristo, en diversas ocasiones de la historia, muchos han querido reducir a la iglesia, que es el pueblo de Dios, a la sacristía, al silencio o al plano meramente espiritual. Si eso sucediera, la iglesia no cumpliría la misión que el Señor le encomendó. La iglesia como tal, todos los bautizados, tenemos la misión y el compromiso de cumplir lo encomendado por el fundador de la iglesia, cual es salvar y liberar al hombre de toda esclavitud del pecado y de todo aquello que le conduce al pecado. En este día en que en nuestro país celebramos el Día del Catequista, con el lema "Catequistas llamados a resonar el Evangelio en el corazón de cada persona", ellos particularmente están llamados a ser discípulos misioneros de la palabra de Dios, buscando con los diversos medios necesarios hacer llegar y hacer escuchar la palabra de Dios, que todos puedan conocerla, que todos puedan escucharla. Esa palabra de Dios, como siempre, está dirigida a todos los hombres y mujeres de buena voluntad. Por eso, desde aquí, me refiero a los catequistas de las distintas jurisdicciones de la Iglesia en Bolivia, de las distintas parroquias, capillas y comunidades cristianas. Desde aquí, como Iglesia, pueblo de Dios que peregrina en Bolivia, les animamos a que sean valientes anunciadores de la palabra de Dios. Su compromiso y misión les debe conducir a no retasear la palabra de Dios ni avergonzarse de llamarse cristianos o católicos. Queridos hermanos, la respuesta a la pregunta que hace Jesús hoy a los discípulos, como Pedro, debe ser la respuesta comprometida y valiente de todos, de los catequistas particularmente, pero de todo el pueblo de Dios. Esa respuesta de Pedro fue: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Queridos hermanos, puede que esta respuesta y el compromiso sea duro al principio, pero no nos olvidemos que después de la cruz siempre viene la resurrección. A todo el pueblo cristiano y a los catequistas, confíen en el Señor y manténganse firmes en la opción realizada. No estamos solos, no están solos. Jesús es el que nos acompaña. Sí, hermanos, creemos en el Dios justo, compasivo y misericordioso. Nuestro mundo, nuestra patria, necesita la reconciliación y el perdón. No dejemos que domine en nosotros la indolencia, la injusticia o la intolerancia. La profesión de Pedro la debemos pronunciar también hoy, en estos tiempos en donde hay dolor, sufrimiento, impotencia y molestia, no solamente por la falta de combustible, sino por las injusticias que se cometen. Por eso, queridos hermanos, si tienes ganas de dar sentido a la vida, si quieres dejar de sentirte insatisfecho, atrévete, sé valiente a responder como Pedro: Señora, ¿a dónde iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Dios, que es el Dios con nosotros, que es el Dios de la vida, nos anime y fortalezca nuestra fe y nuestra esperanza para cultivar y crear tiempos mejores. Dios nos acompañe. Así sea.